Muy buenos días para toda nuestra respetada audiencia de UDI Radio, especialmente del programa En Sintonía con los Negocios. Bienvenidos. Quien les habla, su servidor, profesor Javier Chaparro, docente de la Universidad de Investigación y Desarrollo del programa Negocios Internacionales. Bienvenidos al octavo capítulo del programa En Sintonía con los Negocios. Hoy tenemos un tema bastante, digámoslo, al día o de vanguardia, y el título de nuestro programa es El conflicto OTAN versus Rusia, una mirada desde Occidente. Entonces, como en cualquier caso donde intervienen dos actores que están en conflicto, es importante determinar o escuchar a cada una de las partes, ¿sí? Eso es típico en un proceso de negociación. Entonces, hoy le vamos a dar la oportunidad, vamos a mirar el conflicto desde lo que es el abordaje de los países occidentales. Cuando me refiero a Occidente, de países liderados por Estados Unidos, ¿sí? Por Gran Bretaña y pues los miembros de la Unión Europea como tal. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestro programa. En pantalla pues pueden observar aquí la introducción al tema. Vemos cómo unos soldados de Ucrania, artilleros, y el mapa al fondo del país, con unas regiones sombreadas en color rosado, pues que indican las zonas que han sido pues atacadas por parte de Rusia en el conflicto. Las líneas que están en color rojo en la parte inferior es la península de Crimea, que fue anexada en el año 2014, la cual les voy a hablar más adelante, y las regiones de Lugansk y Donetsk, que fueron las que a través de un referendo decidieron pues con una votación de más del 90% adherirse a la Federación de Rusia como tal. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a mirar algunos datos interesantes que tiene Ucrania para poder contextualizar a nuestros oyentes. Observan ustedes el mapa en la parte derecha de Ucrania, un país que tiene 603.550 kilómetros cuadrados de extensión. Estamos hablando que un poco más de la mitad de lo que es el territorio de nuestro país de Colombia, para que pues, ustedes tengan una idea. Un país rodeado de tierras, ¿sí? Que comparte una extensa frontera con la Federación Rusa, la que está hoy en conflicto, con un aliado de Rusia en la parte superior, que es Bielorrusia. Entonces vemos que la mayor parte de la frontera terrestre que comparte hoy en día Ucrania, pues la tiene con dos países que digamos que se aliaron para el conflicto. También pues vemos sus fronteras con Polonia, un país que históricamente, hablamos del siglo X, siglo XI, pues Ucrania se sometió como parte de ese estado polaco. Estamos hablando de hace muchos años, siglo XI, siglo X, porque pues vinieron lo que fueron las conquistas de los mongoles, y pues esto cambió, pero pues siempre hay unos lazos históricos bastante fuertes con Polonia, al igual que con Rusia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, ¿sí? Que son miembros de la OTAN, y Moldavia, entre otros. Importante observar que también tiene temas de lo que es la parte marítima. Tenemos el Mar Negro, perdón, el Mar de Azov, que queda al interior de la península de Crimea, y lo comparten con Rusia como tal. Bueno, ¿por qué es importante Ucrania a nivel de recursos naturales? ¿Sí? Para lo que son las decisiones geopolíticas que se están viviendo hoy en día. Primero que todo, porque es un país muy rico en recursos naturales. ¿Qué tipos de recursos naturales podemos encontrar en Ucrania? Principalmente el tema del hierro, un elemento que es fundamental hoy en día para lo que son las construcciones, sí, de lo que son las edificaciones, el sector inmobiliario, en el tema de los automóviles, lo que son los electrodomésticos. Entonces es un mineral, el hierro, indispensable hoy en día para la vida del ser humano. Tiene unas enormes minas de carbón, entre esos recursos naturales, utilizado en el tema de producción de energía calórica, térmica como tal, manganeso, rico en gas natural, es un productor y también exportador de gas natural, no igual que Rusia, pero pues es uno de los recursos que tiene. El tema petrolero, pues ni se diga, minas de sal, minas de azufre, grafito, titanio, caolín, níquel. Algo interesante es el mercurio, que es el que se utiliza para el enriquecimiento de lo que es la energía nuclear. Temas de madera es fuerte en la parte forestal, y lo más valioso quizás en este caso es el tema de las tierras cultivables. ¿Por qué? Porque gracias a esas tierras cultivables que tiene Ucrania,
es uno de los principales productores de trigo a nivel mundial, ¿sí? Es una despensa de trigo para el planeta, al igual que maíz entre sus productos, patatas. En el tema de las semillas de girasol, es el proveedor de materia prima para que Europa pues, pueda producir todo lo que es el aceite para el consumo humano como tal, pues de ahí su importancia. Lo que es la remolacha azucarera en Europa, a diferencia del caso de Colombia, donde nosotros sacamos el azúcar a partir de la caña, allá se utiliza la remolacha, entonces es un elemento fundamental. Temas de leche, cebada, soja y la producción de tomates. Y lo que les comentaba al principio, es un exportador industrial y energético. En la parte energética cuenta con unas plantas nucleares que proveen de energía tanto internamente al país como a algunos países que son fronterizos en la parte de Europa como tal. ¿Qué más podemos destacar de este país antes de entrar un poquito a hablar del tema del conflicto? Tiene un puerto que es el puerto de Odesa, donde están las playas de esta parte del Mediterráneo, playas turísticas espectaculares, donde pues todas las personas, digámoslo así, de lo que es la región de Europa Oriental, disfrutan de sus vacaciones. Sin embargo, a raíz del conflicto que se inició desde el año pasado, la invasión de Rusia a su territorio, vamos a observar en este video la situación actual de lo que son las playas de Odesa que se encuentran minadas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a observar el siguiente video. Ну, конечно, мы без моря не можем. Море – это все. Если бы не было моря, и Одессы, наверное, не было бы. Как можно представить себе город без моря? Ну, сказали, что не надо, зачем туда ехать. Такого у нас все, лето будет. Думаю, закончится быстро и все. Будет наша победа. Для меня это, наверное, скорее всего, не проблема. Мы можем спокойно выйти в парк и отдохнуть, и не обязательно возле моря. Ми усвідомлюємо, що туристичний бізнес і взагалі рекреаційна складова – це важливий елемент наповнення бюджету, але ми також усвідомлюємо, що якщо ми не втримаємо оборону нашого регіону, то вже не буде того бюджету, який треба буде доповнювати. Война и туризм – это не очень связанные вещи. Во-первых, нет иностранцев от слова совсем, кроме ваших коллег-журналистов, кроме, допустим, с волонтерской помощью или как инструкторы. Для них мы работаем, но это скорее наша благодарность им, и мы бесплатно что-то для них проводим. Есть та категория, которой раньше у нас не было, в таком количестве, по крайней мере, это временно перемещенные лица, и очень много для них экскурсий делается, но они делаются скорее, опять же, больше благотворительно. То есть это не про бизнес, это про то, что, опять же, мы хотим как-то продемонстрировать гостеприимство города по отношению к тем людям, которые в силу этих страшных обстоятельств у нас оказались. Muy bien, en este interesante video, pues observamos como una de las fuentes de ingresos que tienen los países, que es el turismo, ¿no? En este caso, el turismo de playa, de sol y playa, se ha visto seriamente afectado por el tema del conflicto, ¿sí? Dejando de llegarle ingresos al Estado como al país como tal. También parte de lo que es las experiencias de los usuarios de turismo se han visto pues frustradas. El ejército de Ucrania pues ha tomado la decisión de minar las playas, a modo digámoslo así, de prevención ante una posible invasión anfibia por parte del ejército de Rusia. Muy bien, ya una vez presentados estos interesantes datos de Ucrania, aquí en la siguiente imagen vamos a hablar un poquito de por qué el título de la investigación dice conflicto, y pues algunos de nuestros oyentes, ¿cierto? De la audiencia, estamos transmitiendo en Facebook Live también, se preguntaban, bueno, ¿y por qué no guerra? ¿Sí? Porque usted, ¿por qué dice que conflicto y menos entre la OTAN? Luego no está el de la lucha, no es Ucrania. ¿Qué tiene que ver la OTAN con este proceso? Bien, vamos a mirar un poquito lo que es la parte científica del concepto, ¿sí? Para poderlo
traer al presente. La palabra conflicto pues viene se deriva del latín que se dice conflictus y pues significa literalmente lo que es enfrentamiento o enfrentarse, de acuerdo con una definición que nos da el Centro Europeo de Posgrado CEUPE, citando la fuente como tal. ¿Y qué pasa con un conflicto? Pues el conflicto es una forma de resolver aquellas contradicciones, ¿cierto? Hay una oposición. ¿Por qué? Porque quizás nuestros juicios no sean compatibles con los de la contraparte, nuestros objetivos e intereses, ¿cierto? Se chocan, van en contravía contra la otra parte que está inmersa en el problema. Nuestras conclusiones, o sea, a lo que nosotros llegamos, tampoco son del agrado de las partes. Y pues todo esto genera un tema que es el de que sí puede llegarse al enfrentamiento, ¿cierto? Mediante el uso de la fuerza como tal. Eso es el concepto de conflicto es un poco más, digámoslo así, general y no tan profundo como el concepto de guerra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un conflicto y una guerra? El mismo Centro Europeo de Posgrados nos dice que aquí ya es exclusivamente el acto de la fuerza. En el conflicto hablamos de que se puede utilizar la fuerza, pero se pueden también acudir a otros medios para poder llegar a una resolución como tal. En el caso de la guerra, pues aquí ya hay el uso de la fuerza por las partes. Uno busca doblegar a la contraparte o a su adversario, inclusive llegar a destruirlo, como hemos visto en las guerras anteriores, Primera, Segunda Guerra Mundial, con enormes prejuicios. Y aquí hay algo interesante y es que la política es fundamental para llegar a esta faceta de lo que es la guerra como tal. ¿Sí? Entonces, la guerra dicen que es una continuación de lo que es el ejercicio de la política a través de la fuerza como tal. Y en este concepto, pues también es importante citar a un fuerte geógrafo político sueco, que es Rudolf Helen, quien en 1905, ¿cierto?, a través de un ensayo, se llamó Las Grandes Potencias, por primera vez, digamos, que se apropió del término geopolítica y le dio una validez en el argot científico como tal. En el año 1916, este señor Helen habla de que los estados tienen el comportamiento o tienen características muy similares a las de un ser vivo, ¿sí? ¿Y qué pasa con un ser vivo? Pues un ser vivo necesita de unas condiciones adecuadas en el medio para poder crecer. Entonces, acá Helen nos dice que el Estado como ser vivo, en la medida que crece su población, sí, en la medida que demandan más recursos, pues tiende a expandirse. Y ahí viene el tema de los conflictos armados que pues a lo largo de la historia se han presentado. Es una interesante tesis que presenta este señor Helen y combina acá el concepto de que esa geopolítica interviene en factores como la ciencia política, la geografía política, entra un tema tanto a nivel de geografía física como de geografía humana, el tema militar, lo que es la estrategia de los militares y cómo está a nivel de la parte jurídica el Estado como tal. Autor, el aporte de Helen al término de geopolítica, citando a Herrera de la Universidad Nacional Autónoma de México del 2018. Bien, en la siguiente imagen, también para poder comprender un poco más el contexto de lo que es este conflicto armado, les presento el triángulo geopolítico. Quizás con el triángulo geopolítico podamos entender un poco más el por qué se ocasionan las guerras, ¿sí?, o los conflictos en este caso. El triángulo geopolítico parte de tres elementos esenciales. Primero es el poder, es el más importante de los tres elementos. Tenemos a los seres humanos, que son las personas que toman las decisiones o las que conviven dentro de determinado espacio físico, que es el tercer elemento como tal, el espacio físico. Entonces necesitamos un territorio, unos seres humanos que están pues inmersos en mantener o en la búsqueda del poder como tal. ¿Y qué es el poder? Aquí cito textualmente a Raymond Aron, dice que es la capacidad para determinar la conducta de otros, o sea, obligar a otros a que hagan lo que yo quiero, ¿sí?, para que podamos entender un poquito esta parte del triángulo geopolítico. Bueno, hay otra en la siguiente imagen, vamos a mirar algo importantísimo del por qué, también uno de los elementos que para poder comprender la naturaleza de estos conflictos, y es la teoría de Sir John Mackinder, ¿sí? Es un caballero de los británicos, de lo que es el Reino Unido, pues recibió el título de Sir como tal, y él habla de una teoría, que es la teoría del hinterland,
o la Tierra Central o el corazón del mundo como tal. Si ustedes observan en la imagen, vemos el mapamundi, ¿sí? Proyectado por Mackinder en 1904. Ustedes observan que hay un territorio en la parte superior del mapa de un color verde más oscuro, y vemos que está en su mayor parte lo que es Rusia y algunos países de Asia Central, pero la mayor parte del territorio está entre lo que es Rusia y Ucrania, que es donde estamos hoy en el conflicto. A esa zona que está más sombreada se le conoce, o la denominó Mackinder, como el área pivote o el famoso corazón del mundo, que traduce como tal. Y lo que ya está por fuera de área pivote, ya pues él lo considera como unas islas. ¿Por qué el corazón del mundo es Rusia y Ucrania? Sí, digámoslo de este concepto como tal. Mackinder dice que aquellas potencias quienes logren dominar toda esta región a nivel de territorio como tal, geopolítico, lo que es Asia Central, Rusia Central y Siberia, podrá controlar el resto de Asia, de ahí para abajo, lo que es Asia, el Medio Oriente y el Asia del sudeste asiático, y también lo que es Europa, ¿sí? Por eso se conoce como la zona pivote. ¿Por qué? O sea, ustedes se preguntan, ¿pero qué tiene que ver Rusia y Ucrania? El que domine esa región pueda dominar Europa y el resto del continente asiático. Bueno, vamos a la siguiente imagen, siguiente diapositiva, y acá encontramos el mapa de Rusia, ¿sí? Como tal. Presentamos principalmente lo que es Rusia como tal. Este país, para los intereses geopolíticos, tiene una superficie de 17.098.250 kilómetros cuadrados. Para que ustedes tengan una idea, es 16.5 veces el territorio colombiano. Entonces, con eso ya puedan dimensionar a nivel geoestratégico y geográfico y geopolítico lo coyuntural o la importancia que tiene Rusia para la economía global. Algunos indicadores, estos son sacados del Banco Mundial como tal, cito al Banco Mundial, dicen que las reservas de gas natural del mundo, el puesto 1 lo tiene Rusia. Entonces, ¿para qué se utiliza el gas natural? Lo utilizamos en las casas, ¿cierto? Podemos cocinar. Lo utilizamos en el transporte, hay vehículos que utilizan el gas natural. Lo utilizamos en la industria, hay industrias que mueven sus maquinarias con gas natural para la calefacción de muchos hogares, sí, sobre todo en la parte de Europa y lo que es Asia norte, en las zonas nortes. Entonces el gas natural es hoy en día una materia prima que es clave para el desarrollo económico global. Y Rusia tiene las mayores reservas probadas a nivel mundial. De igual manera, hoy en día hablamos de que el futuro de las guerras tiene que ver mucho con el consumo de lo que es la obtención del agua dulce. Pues es un recurso que es vital para el ser humano, ¿sí? Mayormente compuesto nuestro cuerpo de agua como tal. Y vemos que Rusia es el país que tiene el puesto 2 en mayores reservas de agua dulce. Empezando porque cuenta con el lago Baikal en la parte de Siberia. Es un lago de agua dulce que se da el lujo de tener oleaje, ¿sí? Una profundidad infinita. Y pues el agua dulce, como ya les dije, sin ella no podemos existir los seres humanos. Entonces ahí hay otro interés a nivel geopolítico. Tercero, es el tercer productor a nivel mundial de trigo, ¿sí? Trigo clave para la alimentación, pan, pastas y todos los derivados que podemos sacar del trigo como tal. Entonces, estamos hablando de un tema alimentario de preservación. Rusia ocupa el primer puesto como productor de fertilizantes nitrogenados. Y aquí viene un tema que es bastante sensible para los países que estamos en vías de desarrollo. Aquí nombramos lo que es Latinoamérica, África y algunos países del sudeste asiático. Al ser el primer puesto en lo que tiene que ver con producción de fertilizantes a base de nitrógeno, esto ha golpeado seriamente el bolsillo de muchos productores, de agricultores de la región, de Latinoamérica. ¿Por qué? Pues a raíz del conflicto, primero la pandemia, con el cierre portuario, y después se nos viene este conflicto, donde las exportaciones rusas, muchas fueron penalizadas, tiene más de 10.000 sanciones, este país como tal. Entonces, ¿qué ha generado? Pues que sea escaso lo que es el comercio de fertilizantes a base de nitrógeno y el encarecimiento de los mismos. Que afortunadamente, pues en este año ya el precio empezó como a estabilizarse, pero pues el año pasado fue muy duro para el sector agropecuario porque pues, no era rentable poder
muchos agricultores de Boyacá decidieron no cultivar o cambiar cultivos porque pues dice, oiga, es que no es rentable, ¿sí? A esos precios que tienen los abonos y los fertilizantes, pues no es rentable. Entonces ahí les presento el país número 1 a nivel de producción de fertilizantes. Y por último, otro dato interesante, ocupa el segundo puesto en reservas probadas de oro, ¿sí? El oro es un electroconductor esencial, ¿sí? Utilizado en computadores, en alta tecnología, y hoy en día pues hay una tendencia también de que los países buscan otra vez acumular oro como un patrón, el viejo patrón de antes del año 1970 que se utilizó para darle como esa estabilidad a la moneda como tal. Entonces esa demanda pues va a crecer y pues vemos que este país a nivel de materias primas y recursos naturales, por eso se le considera el área pivote, de acuerdo a lo que decía Mackinder como tal. Bien, aquí entra el otro actor del conflicto y es la OTAN. Para aquellas personas que no conocen qué es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, nace en la década de los 40-50 como una contrarrespuesta a lo que era la antigua Rusia o la antigua Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy en día es la mayor parte del territorio de Rusia. Bueno, Ucrania en ese tiempo era parte también de la URSS. Pero entonces nace esta entidad que pues esta información la tomé de la página directa de la OTAN el día de ayer. Acá dice que hay 30 países, pero pues eso cambió porque ingresa Finlandia, ¿sí? Ingresó este mes, creo que fue, no me acuerdo, sí, este mes ingresa Finlandia a la OTAN, entonces ya quedó con 31 países. ¿Y qué es la OTAN? O sea, qué es lo que busca la OTAN como tal? Pues los países que se vinculan a esta organización transnacional se protegen. Hablemos de términos militares. Si algún país que no es miembro de la OTAN ataca a uno de los 31 miembros de la OTAN, entonces todos los 31 miembros pueden reaccionar para apoyarlo. De ahí la trascendencia que tiene este tema. Finlandia y Suecia solicitan vincularse a la OTAN este año a raíz de la amenaza que vieron con Rusia, porque pues sobre todo Finlandia que comparte fronteras directas, pero la piedra en el zapato fue Turquía, un miembro de la OTAN, quien hasta el momento no ha permitido el ingreso de lo que es Suecia a la OTAN. ¿Por qué? Porque pues dice el presidente Erdogan, que es el mandatario de Turquía, que los suecos albergan a terroristas, ¿sí? Que es, digamos, es la contraposición de Turquía a nivel político. Y pues ha sido como el bloqueo por el cual no se le ha permitido a Suecia ingresar a la OTAN. Finlandia sí ya es miembro pleno de la OTAN. De hecho, Estados Unidos ya empezó a desplegar armamento y bases militares a lo largo de la frontera con Rusia. Eso como para contextualizar el tema de la OTAN. La siguiente diapositiva. Acá les presento el año pasado, el año 2022, entre el 29 y el 30 de junio, se generó la cumbre de Madrid de 2022, sí, en Madrid, España, o cumbre de la OTAN. Ustedes observan en las imágenes que están los presidentes, en ese tiempo eran 30 países, los presidentes miembros de la OTAN, representantes, y pues qué se acordó en esta cumbre de Madrid como tal. Primero, ante la amenaza de Rusia y su expansión, entonces se decidieron aumentar lo que eran el tema de las tropas y los presupuestos de inversión de la OTAN, de los 30 países como tal. Segundo, bueno, Rusia ya pasa a ser una amenaza directa, ¿sí? Deja de considerarse como un aliado, no es miembro de la OTAN, pero digamos que la llevaban en paz la fiesta, debido a que pues aquí invadió Ucrania como tal. Y tercero, acá hay algo interesante que quizás dentro de 8 días vamos a mirar la contraparte, es China. China la consideran como un problema, una amenaza sistemática, dice acá. ¿Por qué? Porque a nivel de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Hay un grupo pequeño de países que son quienes toman las decisiones y pueden vetar. A nivel de la ONU, los países que están a la cabeza de esta organización, está Estados Unidos, está China, está Rusia, está Reino Unido, entre otros, y ellos pues se reúnen y dicen, bueno, vamos a sancionar a Rusia, vamos a sancionar a China, pero con el veto de cualquiera de esos miembros del Comité Central, pues se caen las decisiones. Entonces, ¿qué dicen ellos? China se nos volvió una piedra en el zapato para el Consejo de Seguridad, ese es el nombre como tal de la ONU, y vemos que se inclinó más por el lado de Rusia.
lo que dicen los miembros de la OTAN. Entonces, a China hay que considerarlo como una amenaza a nivel sistemático para los intereses de la organización, que es lo que se está viendo actualmente, pues también hay represalias hacia China. Y bueno, lo que explicaba ahorita, Turquía pues ya levantó el veto, Finlandia es miembro, pero Suecia sí no ha podido ingresar todavía a la OTAN como tal. Bien, siguiente diapositiva, vamos a entrar ahora sí de lleno, qué es lo que está pasando a nivel de conflicto. Repito, esto es la visión desde la parte occidental. Dentro de 8 días ya entraremos a mirar lo que dicen los rusos y lo que dicen los chinos, ¿no? Es escuchar las dos partes y ya ustedes como audiencia pues toman sus conclusiones, toman sus decisiones como tal. Bien, esta cronología del conflicto las traje del CNN Noticias, es la fuente principal. Acá vemos que explican ellos que Ucrania, como una ex república de la Unión Soviética, de la URSS, antigua URSS, logra independizarse en 1991. Es un país que, pues, como repito, históricamente siempre ha estado ligado a Rusia. Bueno, y pues los deseos de Ucrania también es poder ingresar a la OTAN, pero pues Rusia dijo, no, si usted entra a la OTAN, invado totalmente el territorio. Entonces ahí está como en ese proceso y no ha podido pues avanzar de allí como tal. Bien, en el año 2013 hay una visita de la señora Victoria Nuland, es la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el tema de asuntos políticos, es como si, digamos acá, la vicecanciller, ¿sí? Primero está el secretario de Estado, ella es la segunda. Ella visitó a Ucrania, cuando en eso estaba pues el anterior presidente, perdón un segundo, miro acá, Yanukovych, Víctor Yanukovych, el anterior presidente ucraniano que era aliado del Kremlin, ¿cierto? De lo que es la Federación Rusa de Putin. Y ella le dice, bueno, acá hay un problema interno, ¿sí? La gente quiere, sus ciudadanos quieren que usted se vincule a través de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Pero veo que usted le está poniendo trabas al acuerdo, ¿cómo buscamos una solución? La idea es que las personas pues puedan elegir libremente, que haya una democracia. Muchos consideran que pues el tema de ustedes es una dictadura. Entonces busquemos una solución, o sea, cómo podemos aportar para que esto se pueda resolver y para que se pueda firmar un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ucrania, ¿cierto? Para poder una mayor facilidad a nivel comercial. En su visita, pues Nuland, ahí la vemos, está repartiendo panes en las calles con los ciudadanos. Estados Unidos, pues, patrocina esta visita. Después, en el año 2014, el 20 de febrero del 2014, el presidente Víctor Yanukovych, ante una manifestación inmensa que hubo en la plaza del Maidán, que es la plaza principal de Kiev, para que entendamos, él decide aplacar a los manifestantes mediante el uso de la fuerza pública, la policía, quienes disparan contra la población. Según los datos, dicen que hay más de 60 muertos en esa primera ofensiva, y pues lo que hace Yanukovych es sale huyendo, y lo que es la Rada o el Parlamento deciden destituirlo y convocar a elecciones adelantadas para la presidencia como tal. Entonces, en esas elecciones gana el presidente Petro Poroshenko, quien ya no es aliado de Vladimir Putin, ya es un presidente muy afín a las políticas de lo que es Occidente. Y pues entonces, ¿qué hace Rusia? Rusia automáticamente ve que sale que sale Yanukovych e ingresa Poroshenko, que no es de sus afectos, y automáticamente Rusia, en la imagen que ustedes observan, se ve el mapa de la península de Crimea, que pues, era parte de Ucrania, digamos así. Y lo que hace Vladimir Putin es incrementar el pie de fuerza, porque ellos tenían presencia a través de un tratado desde el 97, tenían presencia de militares rusos en Crimea. Lo que hacen es ingresar con mayor fuerza y tomarse la península como tal, la península de Crimea, que es en 2014, y pues convoca un referendo, como se hizo la última vez, y votan a favor las personas de que Crimea sea parte de la Federación de Rusia, ¿sí? Bueno, eso ya ocurrió igual que en Lugansk, el referendo como tal. Entonces, Crimea para Rusia es fundamental a nivel geoestratégico, porque pues es la única forma de que Rusia pueda salir hacia el Mediterráneo, ¿cierto? A través del Mar Negro y el Mar de Azov.
De ahí que Vladimir, pues Putin decide tomar esta península como tal. Bien, en la siguiente imagen de la cronología, vemos como el 20 de mayo del año 2019, Poroshenko deja el poder, gana las elecciones Volodymyr Zelensky, el actual presidente ucraniano, y con la entrada de Zelensky se profundiza un poquito más el tema del conflicto hacia lo que es la parte oriental de Ucrania, ¿sí? Lo que hoy en día ya es la región del Donbass, o conformada por Lugansk y Donetsk. ¿Qué pasa? Lugansk y Donetsk, que son parte del Donbass, la mayoría de la población es prorrusa, ¿sí? Se habla ruso, es la principal lengua. Cuando en el 2014 entra Petro Poroshenko y Zelensky, lo que hacen es pues intensificar pues la presencia militar en esta región para pues garantizar que no vaya a haber una independencia como pasó con Crimea como tal. Entonces acá el presidente Zelensky da una mayor pie de fuerza, concentra el ejército en esta región, y pues Rusia, al ver que hay ese incremento en el pie de fuerza, entonces decide cercar la frontera. Entonces manda al ejército, supuestamente unos ejercicios militares que eran preventivos. A finales del año 2021 llegan los soldados, vehículos, tanques, aviones, todo lo que es el armamento de infantería y demás, a la frontera con Ucrania en esas dos regiones. Y entonces, ¿qué dice Rusia? Dice, bueno, para mí es una amenaza que Ucrania decide ingresar a la OTAN, que pues eran los planes de Zelensky. Rusia presenta, como ustedes observan en el mapa en la parte derecha, están los miembros de la OTAN y bueno, los que ingresaron en el año 2023. Vemos el caso de Finlandia, lo que les comentaba, que entró en abril, el mes pasado. Y Rusia dice, toda esa frontera que está allá, ese es el argumento de los rusos, ¿no? Toda esa frontera para mí es una amenaza, porque pues ustedes me pueden poner ahí armas nucleares y en cuestión de 5 minutos me llegan a Moscú, ¿cierto? Ese es el argumento de Putin como tal. Entonces, de ahí nace la justificación, siguiente imagen, por favor, profe, de donde deciden invadir Ucrania como tal. Entonces, acá hay un video, quiero presentarles este video, que es la cronología del conflicto, también de CNN como tal, donde pues se dio la invasión, o sea, el primer día donde Rusia decide invadir Ucrania como tal. Entonces vamos a observar este video un segundo. Bastante interesante, un video muy interesante porque fueron pues el inicio del conflicto como tal. Tras varios días de fuertes tensiones entre Rusia y Ucrania, el miércoles por la noche el Consejo de Seguridad de la ONU buscaba de emergencia una última oportunidad de frenar una invasión. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Sin embargo, los esfuerzos diplomáticos no funcionaron. Poco después de las palabras de Guterres, Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció una operación militar especial para proteger Donbass, región del este de Ucrania controlada por los separatistas. Anyone who tries to intervene, be a threat to our country, to our people, should know that Russia's response will be fast and leave you such consequences you will never face again, you faced again in your history. Poco después del anuncio de Putin, comenzaron los reportes de explosiones en Ucrania. Oh, I tell you what, I just heard a big bang right here behind me. I thought we shouldn't have done the live shot here. There are big explosions taking place in Kiev right now. CNN fue testigo a través de un video en vivo de tropas al frente de una columna de vehículos militares que ingresaban a Ucrania desde un cruce fronterizo con Belarus. Live stream video, what you can see on that live stream video, Don, is you can see several tanks and armored vehicles cross the border, through
a large amount of time, for at least a minute or a minute and a half, of those vehicles going across the border. And then we have that information that is that very border crossing between Ukraine and Belarus, and that these troops are now coming in from Belarus. El reportero Xavier Colas en Kiev dijo que en la madrugada de este jueves Rusia atacó en múltiples ocasiones a Ucrania en diferentes puntos del país. Los vecinos han grabado misiles de crucero impactando en Ivano-Frankivsk, que es una región que está alejadísima de la zona del frente. Así que hay que tener en cuenta que los objetivos son múltiples, están esparcidos por todo el país, no es una guerra de frentes. El corresponsal Fred Plagen transmitió en vivo el lanzamiento de cohetes desde el lado ruso del frente y cómo pasaba un tanque ruso tras de ellos. You can see more artillery rockets apparently be firing from Russian territory towards the territory, I would say around Kharkiv. I don't know if you can hear this right now. En las primeras horas del ataque ruso a Ucrania, hemos podido ver diversas escenas de la reacción del pueblo ucraniano. We're talking hundreds of people spread out throughout this entire subway station. There are just so many people, and they have absolutely no sense of what is coming next. Asimismo, vimos a personas que se arrodillaban para rezar en un parque público luego de los ataques rusos. Yeah, I think this, Don, really speaks to the sort of desperation of this moment. We just see a small group of people, and I'm hoping you can see them on our shot here. A small group of people have gathered in the main square, and they are kneeling and praying. En tanto, ya hay víctimas y destrucción en Ucrania. Ha habido cientos de impactos de proyectiles rusos en el país y la tensión se ha convertido en una amenaza real. Bueno, muy bien. Entonces ese video pues nos muestra el inicio de la invasión y ya pues acá en esta última diapositiva vamos a mirar rápidamente lo que es el conflicto en cifras. Entre la población civil, dice acá, informe de Naciones Unidas, 18.955 víctimas civiles. Estamos hablando de civiles, no de militares. Es una cifra bastante alarmante. Dice casi 7.200 muertos civiles, 11.756 personas, ciudadanos civiles heridos. Al menos dice 438 los fallecidos eran menores, 226 niños, 180 niñas, 32 de sexo desconocido, según los datos que entregan como tal. Esta es información sacada de Radio Televisión Española, una fuente como tal. En el tema del presidente Zelensky, para el concorte del año pasado, diciembre del 2022, el último dato oficial, habla de que entre 13.000 y 10.000 de los soldados ucranianos fallecieron en esa fecha, para diciembre del año pasado. Y en el caso de Rusia, el presidente Zelensky habla de 140.000 de bajas para los rusos como tal. Estos dos datos pues, han sido tema de discusión porque se infiltró un documento de lo que es la CIA, un marín, Northampton, de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, un joven de 21 años. El 3 de abril de este año, 2023, cargó en Twitter y en Telegram unos documentos que eran de seguridad nacional de Estados Unidos, en los cuales la CIA afirma que entre 61.000 y 71.500 soldados de Ucrania habían muerto en combate, con corte al mes de abril como tal. Y otro dato alarmante es que la cifra es mucho más alta de las anteriores. Lo dio esta semana, el 8 de mayo, el pasado 8 de mayo, un precandidato, digámoslo así, demócrata, y le va a hacer como contrapeso a Biden para las elecciones del próximo año, el hijo del exfiscal Robert Kennedy, que fue asesinado, hermano del presidente de JFK, de John Kennedy. Robert Kennedy, en una entrevista pues, que le dio a Fox News, como tal en la entrevista, dice que literalmente, cito literalmente lo que dijo Robert Kennedy Jr. como tal. Dice, lo que estamos haciendo en Ucrania no es bueno para el pueblo ucraniano. Dice, hemos matado a 300.000 soldados ucranianos. O sea que, de ser cierto, es una cifra totalmente alarmante. Estamos hablando de, para que ustedes entiendan, llenar 6 veces el estadio metropolitano de personas fallecidas. Entonces, el conflicto pues se agudiza cada vez más.
para nadie es bueno que exista una guerra, para ninguna de las partes, siempre van a haber secuelas. Es un tema de actualidad que debemos nosotros conocer, más desde el área de negocios internacionales. Y pues darle las gracias a toda nuestra audiencia por su participación, por su presencia en este programa el día de hoy. Dentro de 8 días estaremos viendo el mismo tema, OTAN versus Rusia, pero el conflicto ya desde el punto de vista de lo que es la Federación de Rusia. Entonces miremos las dos partes y, como ya dije, cada uno de nuestros oyentes pues tomará sus propias decisiones de lo que está ocurriendo. Muchas gracias a todos, al profesor Juan Manuel Corredor por brindarnos todo su apoyo acá en Logístico para la producción de este capítulo 8, y los espero entonces dentro de 8 días para continuar. Feliz resto de día, que estén muy bien. Hasta luego.